Código Civil de Guatemala. Capítulo 2. Modo de extinguirse el usufructo. Artículo 738. Extinción del usufructo. El usufructo se extingue: 1. Por muerte del usufructuario. 2. Por vencimiento del plazo por el cual se constituyó, o por realizarse la condición resolutoria a la cual estaba sujeto el usufructo. 3. Por la reunión del usufructo y de la propiedad de una misma persona, pero si la reunión se verifica en una sola cosa o parte de lo usufructuado, en lo demás subsistirá el usufructo. 4. Por prescripción. 5. Por renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en fraude de acreedores. 6. Por la pérdida de la cosa usufructuada. Si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre el resto. Y 7. Por la anulación o cesación del derecho del que constituyó el usufructo. Artículo 739. Cesación del usufructo. También puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino que debe ser declarada por resolución judicial. También puede optar el propietario en el mismo caso a que se le ponga en posesión de los bienes, obligándose a pagar al usufructuario periódicamente el producto líquido de los mismos, deducido el honorario de administración, fijado de conformidad con la ley. Artículo 740. Destrucción del bien usufructuado. Si el usufructo estuviere constituido sobre una finca de la que forme parte un edificio y éste llegare a perecer, de cualquier modo que sea, el usufructuario tendrá derecho a disfrutar del suelo y de los materiales. Lo mismo sucederá cuando el usufructo estuviere constituido solamente sobre un edificio y éste pereciere. En tal caso, si el propietario quisiere construir otro edificio, tendrá derecho a ocupar el suelo y a servirse de los materiales, quedando obligado a pagar al usufructuario, mientras dure el usufructo, los intereses de la suma correspondiente al valor del suelo y de los materiales. Artículo 741. Impedimento temporal. El impedimento temporal, por caso fortuito o fuerza mayor, no extingue el usufructo, ni da derecho a exigir indemnización del propietario. El tiempo del impedimento se tendrá por corrido para el usufructuario, de quien serán los frutos que durante él pueda producir la cosa usufructuada. Artículo 742. Usufructo a término. El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a cierta edad subsistirá el número de años prefijados, aunque éste muera antes, salvo si el usufructo hubiere sido expresamente concedido solo en atención a la existencia de dicho tercero. Artículo 743. Seguro. Si el usufructuario concurriere con el propietario al seguro del predio usufructuado, el segundo recibirá el precio del seguro en caso de siniestro, y el usufructuario continuará en el goce del nuevo edificio si se construyere, o tendrá derecho a los intereses del precio si la reedificación no conveniere al propietario. Si el propietario se hubiese negado a contribuir al seguro del predio, constituyéndolo por sí solo el usufructuario, adquirirá éste el derecho de percibir por entero, en caso de siniestro, el precio del seguro, pero con la obligación de invertirlo en la reconstrucción de la finca. Si el usufructuario se hubiere negado a contribuir al seguro constituyéndolo por sí solo el propietario, si el usufructuario se hubiere negado a contribuir al seguro constituyéndolo por sí solo el propietario, percibirá éste íntegro el precio del seguro en caso de siniestro. Artículo 744. Expropiación de la cosa usufructuada. Si la cosa usufructuada fuere expropiada por causa de utilidad pública, el propietario estará obligado a abonar al usufructuario el interés legal del importe de la indemnización que recibiere, por todo el tiempo que deba durar el usufructo. El usufructuario podrá exigir que el propietario garantice el pago de los réditos.
Capítulo 3. Uso y habitación. Artículo 745. Contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena y de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y de las familias. Artículo 746. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Artículo 747. Los derechos de uso y habitación se regulan por el título que los constituye. Si el título no determina la extensión de estos derechos, se regularán conforme a los artículos siguientes. Artículo 748. Son derechos inalienables los derechos de uso y habitación que no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Artículo 749. Obligaciones de prestar garantía y de hacer inventario. Para gozar de los derechos de uso y habitación, debe prestarse previamente garantía y hacerse formal inventario y descripción del estado de los inmuebles, con citación del propietario. En cuanto a la garantía, rigen las mismas prescripciones que para el usufructo. Artículo 750. Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. Artículo 751. Obligaciones del usuario y del habitacionista. Si quien tiene el uso de un fundo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones. Si no tomare más que una parte de los frutos o no ocupare más que una parte de la casa, contribuirá en proporción de lo que goce. Título 4. De las servidumbres. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 752. Concepto. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble o cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, el que la sufre, predio sirviente. Artículo 753. La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que al dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto en que se constituyó la servidumbre. Artículo 754. Clasificación. Las servidumbres son continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre, y discontinuas aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento, y no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. Artículo 755. Inseparabilidad. Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenecen. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa, ya activa, ya pasivamente, en el predio en que estaba constituida, hasta que legalmente se extinga. Artículo 756. Indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles. Si se divide el predio sirviente, cada una de sus porciones tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. Si se divide el dominante, cada propietario de éste puede usarla por entero, pero no alterarla ni agravarla. Artículo 757. Servidumbres voluntarias y legales. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Artículo 758. Las servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas,
derogadas o modificadas por la voluntad de éstos, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes. Lo concerniente a servidumbres legales establecidas para utilidad pública o comunal se regirá por leyes y reglamentos especiales, y en su defecto, por las disposiciones de este título. Artículo 759. Amplitud de la servidumbre. Al constituirse una servidumbre, se entienden concedidos todos los medios necesarios para su uso, y extinguida aquella, cesan también estos derechos accesorios, pero no aquellos medios que se han obtenido por un título independiente de la servidumbre. Capítulo 2. De la servidumbre de acueducto. Artículo 760. Casos en que puede imponerse. Puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Puede imponerse también servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés privado, previa indemnización en los casos siguientes. 1. Establecimiento o aumento de riegos. 2. Establecimiento de baños y fábricas. 3. Desecación de lagunas y terrenos pantanosos. 4. Evasión o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales. Y 5. Salida de aguas de escorrederas y drenajes. En los tres primeros casos puede imponerse la servidumbre, no solo para la conducción de las aguas necesarias, sino también para la evasión de las sobrantes. Artículo 761. Oposición del dueño del predio sirviente. El dueño del terreno sobre que trate de imponerse la servidumbre forzosa de acueducto podrá oponerse por alguna de las causas siguientes. 1. Por pretender construir acequia descubierta que sea perjudicial por su calidad de agua. 2. Por ser peligrosa para el terreno del predio sirviente, cuando se intente utilizarla para objetos de interés privado. Y 3. Por poderse establecer sobre otros predios con iguales ventajas para el que pretenda imponerla y menores inconvenientes para el que haya de sufrirla. No puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto para objetos de interés privado, sobre edificios, ni sobre jardines, ni huertas existentes al tiempo de hacerse la solicitud. Artículo 762. División del fundo. Cuando un terreno de regadío que recibe el agua por un solo punto se divide por herencia, venta u otro título entre dos o más dueños, los de la parte superior quedan obligados a dar paso al agua como servidumbre de acueducto para riego de los inferiores, sin poder exigir por ello indemnización, salvo pacto en contrario. Artículo 763. ¿Cómo se constituye? La servidumbre forzosa de acueducto podrá constituirse: 1. Por acequia descubierta cuando no sea peligrosa por su profundidad o situación, ni ofrezca otros inconvenientes. 2. Con acequia cubierta cuando lo exija su profundidad, contigüidad a habitaciones o caminos, o algún otro motivo análogo a juicio de autoridad competente. Y 3. Con cañería o tubería, cuando puedan ser absorbidas aguas ajenas, cuando las aguas conducidas puedan infeccionar a otras, absorber sustancias nocivas o causar daños a obras o edificios, y siempre que resulte necesario, del expediente que al efecto se forme. Artículo 764. La servidumbre forzosa de acueducto puede establecerse temporal o perpetuamente. Se entenderá perpetua para los efectos de este Código, cuando su duración exceda de 5 años. Artículo 765. Servidumbre temporal. Si la servidumbre fuese temporal, se abonará previamente al dueño del terreno el duplo del arriendo que correspondería por la parte que se le ocupa, con la adición del importe de los daños y desperfectos para el resto de la finca, incluso los que procedan de su fraccionamiento por interposición de acequia. Además, será de cargo del dueño del predio dominante el reponer las cosas a su antiguo estado, terminada la servidumbre,
Si ésta fuese perpetua, se abonará el valor del terreno ocupado y de los daños y perjuicios que se causaren al resto de la finca. Artículo 766. Obligaciones del que otorga la servidumbre. Serán de cuenta del que haya promovido y obtenga la servidumbre de acueducto todas las obras necesarias para su construcción, conservación y limpieza. Al efecto, se le autorizará para ocupar temporalmente los terrenos indispensables para el depósito de materiales, previa indemnización de daños y perjuicios, o garantía suficiente en el caso de no ser estos fáciles de prever o no conformarse con ella los interesados. Estos podrán compelerle a ejecutar las obras y limpias necesarias para impedir estancamientos o filtraciones que originen deterioros. Artículo 767. Anchura del conducto. Al establecerse la servidumbre forzosa de acueducto, se fijará, en vista de la naturaleza y configuración del terreno, la anchura en que debe tener la acequia y sus márgenes, según la cantidad de agua que habrá de ser conducida. Si por ser la acequia de construcción antigua o por otra causa no estuviere determinada la anchura de su cauce, se fijará conforme a las bases anteriores, cuando lo solicite cualquiera de los interesados. Artículo 768. Derecho de paso. A la servidumbre forzosa de acueducto es inherente el derecho de paso por sus márgenes para su exclusivo servicio. Artículo 769. Si el acueducto atravesara vías públicas o particulares, de cualquiera naturaleza que sean, quedará obligado al que haya obtenido la concesión a construir y conservar las alcantarillas, canales y puentes necesarios, y si hubiere de atravesar otros acueductos, se procederá de modo que no retarde ni acelere el curso de las aguas, ni disminuya su caudal, ni adultere su calidad. Artículo 770. Aumento de capacidad del acueducto. Cuando el dueño de un acueducto que atraviese tierras ajenas solicite aumentar su capacidad para que reciba mayor caudal de agua, se usarán las mismas reglas que para su establecimiento. Artículo 771. Prohibición de hacer plantaciones. El dueño de un acueducto podrá fortificar sus márgenes con céspedes, estacadas, paredes o ribazos de piedra suelta, pero no con plantaciones de ninguna clase. El dueño del predio sirviente tampoco podrá hacer plantación ni operación alguna de cultivo en las mismas márgenes, y las raíces que penetren en ellas podrán ser cortadas por el dueño del acueducto. Artículo 772. Facultades del dueño del predio sirviente. La servidumbre de acueducto no obsta para que el dueño del predio sirviente pueda cerrarlo o cercarlo, así como edificar sobre el acueducto mismo, de manera que éste no experimente perjuicio ni se imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias que hará oportunamente el dueño del acueducto, dando aviso anticipado al propietario, arrendatario o administrador del predio sirviente. Si para la limpieza fuese preciso demoler parte de algún edificio, el costo de su reparación será a cargo de quien hubiere edificado sobre el acueducto, en caso de no haber dejado las correspondientes aberturas o boquetes para aquel servicio. Artículo 773. El dueño del predio sirviente podrá construir sobre el acueducto puentes para pasar de una a otra parte del predio, pero lo hará con la solidez necesaria y de manera que no se amengüen las dimensiones del acueducto, ni se embarace el curso del agua. Artículo 774. En toda acequia o acueducto, el agua, el cauce, los cajeros y los márgenes serán considerados como parte integrante de la heredad o edificio a que van destinadas las aguas. Artículo 775. Prohibiciones. Nadie podrá, en los casos y condiciones especificados en los artículos precedentes, construir edificio ni puente sobre acequia o acueducto ajeno, ni derivar agua, ni aprovecharse de los productos de ella, ni los de sus márgenes, ni utilizar la fuerza de la corriente sin expreso consentimiento del dueño.
Tampoco podrán los dueños de los predios que atravesare una acequia o acueducto o por cuyos linderos corriere, alegar derecho de posesión al aprovechamiento de su cauce ni márgenes, a no ser que se fundare en títulos de propiedad que expresen tal derecho. Artículo 776. Caducidad. La concesión de la servidumbre de acueducto sobre precios ajenos caducará si dentro del plazo que se hubiere fijado el concesionario no hiciere uso de ella. Dicha caducidad se opera sin perjuicio de satisfacer al dueño de cada predio sirviente la indemnización que corresponde. Artículo 777. Servidumbres urbanas de acueducto. Las servidumbres urbanas de acueducto, canal, puente, cloaca, sumidero y demás establecidas para el servicio público y privado de las poblaciones, edificios, jardines y fábricas se regirán por las disposiciones generales y locales. Las procedentes de contratos privados que no afecten a las atribuciones de los municipios se regirán por las leyes aplicables al contrato. Artículo 778. Servidumbre de estribo. En los mismos casos que la servidumbre de acueducto, puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo, cuando el que intenta construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos donde haya de apoyarlas. Artículo 779. Pago de terreno ocupado. Decretada la servidumbre forzosa de estribo de presa, se abonará al dueño del predio o predios sirvientes el valor que por la ocupación del terreno corresponda, y además se le indemnizará de los daños y perjuicios que hubieren experimentado las fincas. Artículo 780. Construcción de compuertas. El que para dar riego a su heredad o mejorarla necesite construir compuertas, o partidor en la acequia, o regadora por donde haya de recibirlo, sin gravamen ni merma para los demás regantes, podrá exigir de los dueños de las márgenes que permitan su construcción, previo abono de daños y perjuicios, incluso los que se originen por la nueva servidumbre. Artículo 781. Servidumbre de abrevadero y de saca de agua. Las servidumbres forzosas de abrevadero y de saca de agua solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública en favor de alguna población o caserío, previa la indemnización correspondiente. Artículo 782. No se impondrán estas servidumbres sobre los pozos ordinarios, las cisternas o aljibes, ni sobre los edificios o terrenos cercados con pared. Artículo 783. Las servidumbres de abrevadero y de saca de agua llevan consigo la obligación en los predios sirvientes de dar paso a personas y ganado hasta el fundo donde hayan de ejercerse aquellas, debiendo ser también extensiva a este servicio la indemnización. Artículo 784. Son aplicables a las concesiones de esta clase de servidumbres las prescripciones que se dejan establecidas para el otorgamiento de las de acueducto. Al decretarlas se fijará, según su objeto y las circunstancias de la localidad, la anchura de la vía o senda que haya de conducir al abrevadero o punto destinado para sacar agua. Artículo 785. Los dueños de predios sirvientes podrán variar la dirección de la vía o senda destinada al uso de estas servidumbres, pero no su anchura ni entrada, y en todo caso sin que la variación perjudique el uso de las servidumbres.